Bendiciones a todos ustedes, que estén bien. Nuestra oración continúa con ustedes. Les suplicamos nos recuerden a nosotros en oración. Próximamente esperamos con el favor de Dios que podamos verle a ustedes, estar en comunión más cercana. Hoy, febrero 27 del 2022, en la etapa en la que hemos atravesado con el COVID-19 y todos los derivados de este virus, le pedimos que sigamos orando unos por otros, que estemos con aquellos que han atravesado el quebranto de la pérdida de seres amados, que oremos por los que les cuidan, los trabajadores en los hospitales, y que oremos por cada una de estas almas, estas personas, de estas amistades, hermanos, hermanas en Cristo, como familia también. Ahora vamos al texto de este día. Les suplico a ustedes, en el capítulo de Primera de Corintios, lo hemos citado anteriormente. Yo les pido a ustedes que leamos esto detenida y tranquilamente. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 16 al 17. Y dice así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Está hablando de la celebración de la cena del Señor, que la iglesia celebraba en todas sus reuniones, cuando ellos se reunían alrededor de la mesa, en la que se celebraban comidas, se levantaba la copa, cada uno la tomaba, y el pan. Y se repetían las palabras que Jesús dijo en el griego: haced esto en memoria de mí, tantas veces como os reunáis. Y luego dice lo siguiente del versículo: el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En otras palabras, aquí Pablo a los corintios les está enfatizando que al reunirse en la mesa, y sobre todo para celebrar lo que los cristianos los distinguía de cualquier otra reunión, porque había una infinidad de reuniones alrededor de la costumbre, la tradición del banquete greco-romano, el triclinio, en reclinarse y comer todos en secciones o en una gran mesa, de tal manera que venían a participar no solo de esto, sino de la adoración y de la exhortación como iglesia. Por lo tanto, las instrucciones del apóstol Pablo, inmediatamente a través de sus epístolas, y aquí específicamente, les está recordando a ellos cuál es la razón y el motivo de la reunión. Es seguir fielmente lo que Jesús de Nazaret, el Cristo, pidió a sus seguidores que hicieran al reunirse para la adoración. Y recordar que Jesús es el Señor. Y esto, obviamente, en el contexto social lingüístico del primer siglo, tiene un profundo significado. La instrucción del apóstol Pablo para la ética entonces social dentro de la comunidad de las primeras iglesias cristianas que él establece se basa en las tradiciones del banquete que ya se estaba celebrando aún antes de que se formaran estos nuevos grupos llamados los seguidores de Jesús en el primer siglo dentro del judaísmo. Y por lo tanto, de suma importancia en esto, que cuando se observaban comúnmente la práctica tradicional de la estratificación social, que era parte del banquete también, Pablo desarrolla especialmente el tema de la igualdad social. Y otros temas de la teología de Pablo que describen sus cartas lo hemos mencionado en el video pasado.
También está claro que la comida de los cristianos no era una mera ocasión social para reunirse y platicar y comer juntos, aun cuando el compañerismo es bueno, es saludable. Pero más bien, este fue un evento ritual significativo en la vida de la iglesia que tenía un significado teológico muy importante, puesto que venía de la petición del mismo Jesús de Nazaret, el Cristo, hacer esto en memoria de mí. De ahí que tenemos el fervor de la exhortación de Pablo a Pedro y a los corintios en Gálatas a Pedro, que lo cita Pedro capítulo 2, Gálatas capítulo 2, y a los corintios en el capítulo 11, así como en los textos de otras diversas cartas que él escribe. De acuerdo a la tradición social del mundo romano del primer siglo, los jefes de familia que recibían en sus casas a los creyentes, a la iglesia, para sus reuniones, funcionaban como patrones, patrocinadores de la iglesia, los que tenían la afluencia de tener un atrio, quizá, o un patio, si queremos describirlo así, donde se construía un triclinio con bastante espacio para las 15 o 20 personas que podrían haberse reunido, que serían más o menos los grupos cristianos en su principio. Pero en esto, las primeras iglesias cristianas no solo se reunían para una comida comunitaria, sino que también realizaban todo su servicio de adoración en la mesa, alrededor de la mesa, en la tradición del banquete. No solo compartían alimentos trayendo cada miembro lo que pudiera contribuir, sino también se preparaban para la adoración. Vean ustedes, por ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios lo describe, que allá pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y esto es lo básico y fundamental, porque lo que Pablo está predicando es el evangelio de la cruz, el evangelio de Jesucristo, que ha sido posible esto que ahora ellos participan. Los únicos textos en el Nuevo Testamento que describieron específicamente los primeros conflictos alrededor de la mesa del banquete en las comidas cristianas son, nuevamente repito, Gálatas capítulo 2, 1 de Corintios capítulo 11, donde específicamente se mencionan los primeros conflictos. Aunque muchas de las exhortaciones que Pablo escribe en sus cartas son en relación a la reunión de la iglesia en los eventos del banquete o la cena del Señor, de acuerdo a cómo Pablo lo describe y de acuerdo a la tradición establecida específicamente por Jesús en su ministerio terrenal, porque eso es lo que Jesús practicaba y de la manera en la que enseñaba. Ahora, ustedes pueden ver en los capítulos del 13 al 17 del Evangelio de Juan todo lo que toma lugar alrededor de esta mesa, en la última cena que Jesús tiene con sus discípulos. Estos primeros textos en Gálatas y Corintio, como ya lo hemos dicho, provienen de la escritura de Pablo, la epístola de Gálatas, la epístola de 1 de Corintios. Y el primero que él cita es en referencia en su carta a los Gálatas a un evento que había tenido lugar en Antioquía. El segundo está tomado en sus instrucciones que él les envía a los corintios acerca de cómo deben celebrar su reunión o comida de compañerismo y de adoración en la que se celebraba específicamente, y la razón de la reunión, la cena del Señor. Aunque solo estos textos describen comidas cristianas en sus principios, ¿verdad?
Hay muchas numerosas alusiones, muchas numerosas citas en otras partes de la carta del apóstol Pablo que nos permiten completar más detalladamente las prácticas de la iglesia en sus principios. El asunto con las cartas del apóstol Pablo, como lo dijo uno de mis maestros, un gran perito en las epístolas de Pablo, que es como escuchar una conversación que alguien está teniendo por teléfono. Solamente uno llega a entender las preguntas que se hacen por lo que la persona que está ahí en esta habitación con uno dice. Y eso es en referencia a Pablo, cómo es Pablo les escribe a cada una de las iglesias, en referencia a lo que ellos, las preguntas que ellos hicieron. Pero las referencias en Pablo a las comidas en Antioquía y Corintio representan la misma tradición básica de comidas de compañerismo. O sea, era todo lo que se estaba celebrando en todas las iglesias. En otras palabras, lo que Pablo llama la cena del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, digamos, versículo 20, como lo cita específicamente en su exhortación, es también lo que se practicaba en Antioquía y lo cita en Gálatas capítulo 2. Pero ¿cuáles son los conflictos en todo esto? La mayor parte de los desafíos y conflictos de las primeras comunidades cristianas se suscitaron entonces alrededor de la reunión de la comida a partir de la tradición del banquete. Estos conflictos representan un gran reto a la unidad de los creyentes cristianos, específicamente entre judíos y no judíos, judíos y gentiles, de acuerdo al texto bíblico, o judíos y naciones. Incluso, y esto lo vamos a tener que entender detalladamente, pero de la manera más resumida posible. Antes de que Pablo llegara a estos lugares como Antioquía, Corintio, Tesalónica, Efesos, todos los demás lugares donde proclamó el Evangelio de la cruz, y de ahí nacieron seguidores de Jesús el Cristo, que después viene a formarse el cristianismo y las iglesias. Estas ciudades ya estaban celebrando su reunión social religiosa en diversas religiones del Imperio Greco-Romano y de todas esas regiones en torno a las comidas del banquete. Todos ahí participaban. Pero es importante notar en nuestra reflexión hoy en día que la teología de Pablo, todo lo que escribe en sus cartas, se desarrolla no en el vacío, sino en diálogo con las situaciones que toman lugar en las iglesias en torno a la mesa de comunión. Y esto es muy importante entender. Cuando Pablo enfrentó problemas durante la comida, durante la cena o la celebración de los cristianos alrededor de la mesa del banquete, pudo brindar soluciones, tratar temas que se desarrollaron en diálogo con la ideología tradicional del banquete, en la que ellos ya practicaban anteriormente. Tomó la estructura, entonces, lo que Pablo hace es toma la estructura ideológica preexistente del banquete, apropiadamente descrito, y la reformuló en términos cristianos. Y en esto hace esas reuniones algo único, específico para los seguidores de Cristo, porque Jesús lo inició en su cena con sus discípulos. Su última cena nosotros llamamos la cena del Señor. Pero eso no debe de sorprendernos, digamos, si nosotros consideramos que Pablo mismo comparó las comidas paganas de sus tradiciones religiosas antes de venir a Cristo y las que aún se llevaban a cabo alrededor de las sociedades del Imperio Romano, y la comparó con la comida cristiana, o sea, la reunión en el corazón de esa reunión, la cena del Señor, como si fueran dos caras de una misma moneda, y lo describe en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, si ustedes se dan cuenta.
De tal manera que en ese sentido, la controversia sobre la comida, tanto en Antioquía como en Corinto, como así también en Roma y pudo haber sido a otros diversos lugares, se derivaron de la naturaleza de la comida para crear límites sociales tradicionalmente. Vamos a ver, la disputa de Pablo con Pedro en Antioquía surge cuando Pedro se separa de la mesa de los gentiles. Esto es muy importante escudriñarlo, creando así dos mesas dentro de una misma comunidad, una judía cristiana y la otra gentil cristiana, o sea, una de los judíos y otra para las demás naciones. Había división en la iglesia ya. Para Pablo esto contradice la verdad del evangelio, y esto es lo que Pablo con mucho fervor propone y lo describe a los Gálatas. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Para un judío cristiano, venir a participar a la mesa con otros gentiles, con otras naciones, pero viniendo con el tema de la mesa del Señor, esto lo hacía un solo cuerpo. Pero ellos estaban separando estos miembros de la comunidad cristiana y haciéndolos dos grupos. Y Pablo cita que esto está en contra absolutamente de la verdad del evangelio. ¿Y a qué se refiere Pablo entonces? Para Pablo, esto es importante porque implica una separación dentro de la comunidad de la fe, ya lo hemos dicho, y él lo cita en capítulo 3, versículo 28, en la porción donde dice: no hay división más, no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, ni varón ni mujer, todos somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces en Gálatas 3:28 Pablo está describiendo la experiencia, y esto lo tenemos entonces aquí en Gálatas, pero vean ustedes, como declaración más precisa de la práctica del bautismo de los primeros creyentes. O sea, Pablo cita a los Gálatas que ellos participaron del bautismo. Todo creyente en Cristo fue bautizado. Y en esto establece una fórmula figurativa de describir la misma unión personal, mística, de cada creyente con Cristo, a la que se refiere en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Toda persona que ha venido a participar del bautismo, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este evento, entonces, de estos conflictos en Antioquía, toca hasta el corazón de la obra de Cristo para todo ser humano. Aún horas de haber sido aprendido cuando Jesús se encontraba con sus discípulos, si ustedes se dan cuenta, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, solo mencionan la última cena que se celebró con el Señor, pero Juan va en detalle. Veamos de dónde emana esta inspiración de parte de Pablo. Y si ustedes ven conmigo, en Juan capítulo 17, Jesús hace una oración un poco antes de ser aprendido y ser llevado, juzgado y puesto en la cruz del Calvario. Solamente esto estaba en su corazón, y esta fue su petición. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Ahí está la unidad. Así como nosotros, de la misma calidad y de la misma
integridad, que es la unidad de Jesús de Nazaret, el Cristo con Dios. Pero ahora voy a ti, dice, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En otras palabras, para que ellos compartan toda la experiencia de Jesús. Ya les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El resultado de verdaderamente recibir la palabra de Dios, abrazarla y que se encarne el corazón del ser humano, muchas veces va a traer conflictos con la sociedad en general, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en esto Jesús está enfatizando que podemos vivir como hijos de Dios en el mundo, porque esa es la realidad por la cual estamos en el mundo y Dios nos tiene en el mundo para ser luz y sal de la tierra. Pero si comprometemos nuestra identidad de quiénes somos en esencia, entonces dejamos de ser, como Jesús lo dijo, si la sal pierde su sabor, de nada sirve. Dejamos de ser verdaderamente sus discípulos. Ahora vean ustedes continuamente lo que estaba en el corazón de Jesús. Jesús sigue su oración: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hasta nosotros, hasta este siglo 2021 en el que nosotros ahora nos encontramos, tiempos modernos, posmodernos, nos ha llegado su palabra. Y la palabra nos exhorta y nos limpia. Dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por lo tanto nos exhorta a dedicarnos completamente en todo lo que somos a vivir como siervos de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto somos enviados e identificados en Cristo, porque esa es nuestra identidad. Y como Dios envió a Jesús el Cristo al mundo, así somos enviados a hacer luz y a proclamar la verdad de lo que Dios quiere que el mundo sepa. Por ellos me santifico a mí mismo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, porque Jesús fue fiel hasta lo sumo. Por ello dice: yo me aparto, me dedico y me entrego por completamente a esta causa, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por eso es que la verdad nos libera, porque es real, tiene integridad, tiene honestidad, tiene total conexión con Dios. Pero aquí Jesús dice: pero no solamente por esos que están aquí conmigo, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos incluidos nosotros. A través de los siglos, por la palabra que se va a escribir de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, todas las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, Santiago, toda la escritura que nos ha de llegar hasta nuestros días, para que todos ellos, dice Jesús en la tercera parte de este segundo versículo, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, de esa calidad, de esa integridad, de esa absoluta totalidad. Eso es lo que Dios nos ha entregado en Jesús el Cristo, y por lo cual nosotros somos seguidores de Jesús, seguidores de Cristo. Él también dice: para que ellos sean uno como tú en yo y yo en ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia ha tenido conflictos a través de los siglos, y esos conflictos vienen a dividir la iglesia en muchas diversas maneras.
hemos experimentado nosotros divisiones en la iglesia. Pero la razón por la cual el mundo no ha sido sacudido en sus bases inestables y filosofías huecas, de acuerdo a la Escritura, es porque la iglesia se presenta al mundo fracturada. Es un cuerpo que tiene aún divisiones. Muchas veces me pongo a pensar en lo que describe Romanos 7, porque veo que en mis miembros hay una ley y mi cabeza tiene una ley diferente. Y no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y muchas veces el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, se encuentra en conflicto con la cabeza, que es Cristo mismo. Pero Jesús ora y continúa pidiendo. Y esto es lo que Él pide. Vean ustedes entonces la oración de Jesús. La oración dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. La gloria de Dios es la presencia de Dios, como lo era en el tabernáculo cuando la gloria de Dios descendió en el lugar santísimo. Yo en ellos, dice Jesús, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La oración de Jesús horas antes de ser aprendido es solamente que hubiera una conexión real y genuina, en una armonía absoluta, completa, en una unidad de los creyentes en Cristo hacia Dios, una completa armonía. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es la única manera que la iglesia impactará al mundo. Porque es Dios el que se revela a través de la iglesia. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y naturalmente el amor de Dios está en el corazón de todo esto. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Se dan cuenta ustedes la realidad de lo que Jesús pide? Que aquí en la tierra podemos tener nuestros pies en el piso de la tierra, nuestra mente y nuestra alma, nuestro corazón, en el lugar donde está Cristo. Y estamos con Cristo. Vivimos en Cristo. Una nueva vida diferente, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Hermanos, quiero decirles que los conflictos que Pablo describe en Gálatas y Corintios nos hacen ver claramente que desde el principio del cristianismo el conflicto mayor es la división de la iglesia. El conflicto, sí, como se dice un dicho, en la división hay conquista. Porque cuando una familia está dividida, no puedo operar. La referencia de Pablo al incidente con Pedro en la carta de Gálatas. Entonces, capítulo 2, versículo 11 al 14, va hasta lo más profundo de la fe cristiana, de lo que Jesús oró para que la iglesia se realizara, cómo se realizara. Y sugiere esta carta de Gálatas paralelos significativos entre los problemas que tomaron lugar en Antioquía y los de Galicia, o sea, lo que el apóstol está escribiendo a los Gálatas. Porque en la situación de los Gálatas viene gente de Jerusalén, cristianos, de la iglesia cristiana de Jerusalén, judíos cristianos que vienen ahora a decirle a los Gálatas que ellos tienen que circuncidarse
para cumplir completamente de esta manera con la fe cristiana. Y Pablo le dice a los Gálatas, no quiero saber ninguna cosa de ustedes sino Cristo y Cristo crucificado, que ahí es donde está todo el mérito de lo que ustedes ahora, su identidad de lo que son. De tal manera que, en esencia, el mayor reto, conflicto que el movimiento de Jesús dentro del judaísmo en sus principios, el cristianismo enfrentó en sus meros principios. De eso hay mucho que decir, es la división. Y aún ha sido el principal conflicto de los primeros, como lo fue los primeros 2 siglos, tercer siglo, hasta el cuarto siglo. En Corinto, Pablo aborda el mismo tema, en el que la comunidad come separadamente en lugar de juntos. Sí, cuando una sociedad está estructurada en jerarquías, quiere decir que hay separaciones. La clase alta, la clase pobre, la clase media. De modo que, pero en aquel entonces era la clase pobre, destituidos absolutamente, y la clase de la élite, unos cuantos, donde estaba el emperador. Solo la única comida como comunidad puede llamarse la cena del Señor, dice el apóstol Pablo. Entonces, el mundo estaba fracturado ya, pero Dios viene a reconciliar a todos, para que todos seamos una sola familia en Cristo Jesús. Y si guardamos la unidad en la que Jesús está orando y dejamos que Dios sea el que se mueva a través de la vida de la iglesia, entonces el mundo verá, reconocerá y se cumplirá lo que la Escritura dice. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día que la iglesia está en plena unidad en el Espíritu de Dios y que Dios derrame de su gloria y se comparta y se derrame en el mundo, entonces todos los que vean, aquellos seguidores de Jesús, aquellos cristianos, vivir en Cristo en lo absoluto, en todo momento, en todo acto, dirán ellos, verdaderamente Dios está en esa persona, y confesarán que Jesús es el Señor. Y esto es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11, 18 y 21. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Pero al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Déjenme decirles brevemente que lo que Pablo dice en Gálatas 3, 28 es tan revolucionario, pero es lo que es el efecto del Evangelio de la Cruz, en que ya no hay divisiones. Dice Pablo, no hay judío ni gentil, no hay varón ni mujer, no hay libre ni esclavo. En otras palabras, somos uno y nadie está por encima de otro, y el único que recibe el honor y la gloria es Dios en Cristo Jesús. Y déjenme decirles que antes de que esta gente en Corinto, sobre todo en Corinto, vinieran al cristianismo, había casas en los que los patrones, los patrocinadores de la iglesia quizás, hacían sus reuniones o iban a otro lugar a hacer las reuniones de algún otro patrocinador. Los que tenían más afluencia, los que tenían una casa amplia y sobre todo ellos tenían pues esclavos que les servían, sirvientes, siervos, esclavos que les daban a ellos, les preparaban la comida, les arreglaban las casas, les guardaban sus negocios. En fin, era una estructura jerárquica como en Roma, pues en el mundo romano del primer siglo. Pero al venir a Cristo cambiaba todo. ¿Se imaginan ustedes? Si estos amos estaban tan acostumbrados
a que los esclavos les prepararan sus comidas, que cuando había una reunión o algún otro lugar de la iglesia, ellos llegaban con sus comidas y empezaban a comer. Y después de haber levantado la copa y haber celebrado de acuerdo a sus costumbres, terminaban ebrios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los amos. Porque el esclavo no podía estar ahí, tenía que quedarse en la casa hasta que terminara sus obligaciones de ese día. Entonces podría llegar. Pero al llegar ya sus amos, con otros amos, quizás con alguna otra persona, estaban ahí ya desde tiempo, embriagándose, comiendo, celebrando, gozosos y olvidándose de los esclavos. Y Pablo desaprueba esto, porque esto rompe la unidad. Las costumbres sociales de ese tiempo tenían que cambiar, porque ahora los amos como los esclavos tenían una nueva vida en Cristo. Y esto es lo que Pablo les dice. Pablo aconseja que deben de comer juntos en donde la presencia de Cristo verdaderamente está presente. Y se lo repite en el capítulo mismo 11, versículo 33. Cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Porque ahí están los valores morales, espirituales, de serviros unos a otros, de ser uno, la unidad por la que Jesús oró y se entregó a ella. Las implicaciones de nuestra reflexión tienen entonces no solo un impacto en el primer siglo, principios del cristianismo, sino que viene a través de los siglos hasta nuestros días y aún más allá de las generaciones que han de venir. La fuente de nuestra identidad se nos da fundamentalmente a través de esta unión con Cristo. Ahí está quienes somos, para que ellos sean uno. En mí como yo en ti, todos seamos uno. Eso es lo que Lucas le dijo en su evangelio. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre que está en el cielo se ha complacido en daros el reino. Pablo vio así la unión representada en el bautismo. Nosotros lo habíamos citado. En el bautismo, de acuerdo a lo que él describe a los Gálatas y les recuerda, ellos participaron del bautismo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero lo esencial es que de todo ser humano Dios viene a reconciliar toda la raza humana, para que Dios finalmente sane al mundo. De modo que Pablo vio así la unión representada en el bautismo. En el bautismo nos vestimos de Cristo. Entramos en una unión con Él de tal manera que todas las demás demarcaciones de estatus e identidad caen en la insignificancia. Es lo que Pablo está tratando de comunicarles a ellos. Vean ustedes estos versículos de Gálatas 3. Siglos de práctica del bautismo infantil en la cultura del catolicismo cristiana desde el siglo IV, que es los 300, allá en el 313 es cuando por primera vez Constantino declara la fe, una fe universal, una fe de todo el imperio. El cuarto siglo después de Cristo, en donde se empieza inmediatamente a bautizar los infantes, los bebés. Y esta práctica del bautismo infantil en el catolicismo cristiano romano han oscurecido el simbolismo dramático que los primeros cristianos vieron en la iniciación bautismal, en su experiencia bautismal. Para que nosotros nos imaginemos el bautismo.
En el bautismo, el bautizado confesaba el señorío de Jesucristo sobre toda creación. Se despojaba de sus propias ropas para significar el despojo de toda forma de vida anterior. Se sumergía bajo el agua como que si fuera sepultado, lo que describe el apóstol Pablo en Romanos. Se levantaba del agua, salía del agua a una nueva vida y se vestía una nueva toga que simbolizaba la transformación que había ocurrido. El bautismo era una participación simbólica en la muerte y resurrección de Cristo. Ahí lo dice. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entrar a las aguas, sumergirse al agua, ser sepultado y ser resucitado de nuevo. Por Él, la consagración de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. El bautismo entonces era una participación simbólica de la muerte y resurrección de Cristo. Y nadie podía por Él sin darse cuenta, nadie podía participar en el bautismo sin darse cuenta de que una vida había terminado y otra nueva había empezado. Pablo menciona el bautismo en un sentido climático cuando escribe a los Gálatas, al mencionar sus conflictos con Pedro a causa de los judaizantes de la iglesia en Jerusalén. Para decirle a los Gálatas, su identidad solo está en Jesucristo, por quien han sido vestidos con Cristo, no son necesariamente más observancias religiosas. Aquel que ha participado en Cristo Jesús, en otras palabras, no necesita más de ninguna observancia religiosa, como la circuncisión o las leyes alimenticias tradicionalmente que venían del judaísmo, para estar en una posición correcta con Dios. Nuestros impulsos religiosos religiosos muy humanos, nos hacen buscar incansablemente nuevos signos y ceremonias que podíamos utilizar para diferenciarnos de los demás o buscar el favor de Dios. Pablo insiste en que todo esto ha terminado en Cristo Jesús. Somos una sola familia en Cristo. El apasionado rechazo de Pablo a este tipo de políticas de identidad étnicas, religiosas, deberían llevarnos a reflexionar cuidadosamente sobre el terreno de nuestra identidad. ¿En qué medida nuestro sentido de quiénes somos está basado en el Evangelio de Cristo? ¿Y en qué medida está determinado por otros factores? Tales preguntas pueden llevarnos a conclusiones incómodas. En nuestro tiempo hay muchos movimientos, incluso dentro de la iglesia, que buscan definir una base identificadora de muchas maneras diferentes. Tales movimientos son análogos contemporáneos del partido de la circuncisión en el primer siglo, dentro de la iglesia en sus principios, contra el cual Pablo luchó tan apasionadamente. Contra todas estas formas de identidad, Pablo nos recuerda que somos uno con Cristo a través del bautismo. Esta identidad derivada de la fe es diferente de todas las demás. Sí y solo si la muerte y la resurrección de Jesús son realmente
como proclama Pablo, el acontecimiento singular por el cual Dios ha querido redimir al mundo. De lo contrario, el Evangelio es simplemente un sistema religioso, más un sistema más en el mundo, que solo sirve para el orgullo y la ambición humana. El carácter de nuestra fe está determinado por el acontecimiento decisivo al que vemos, nos dedicamos, nos consagramos y seguimos. De tal manera que una amenaza muy desafiante que comenzó en torno a la comida del compañerismo en el modelo del banquete grecorromano, en la iglesia en el primer siglo, en su formación, en su nacimiento, ha venido trascendiendo a través de los siglos hasta nuestros días y nos habla relevante y prácticamente en nuestros días. Reflexionemos en esto, oremos juntos. Eterno Dios, hemos reflexionado en tu palabra. Nos ha llegado a nosotros desde el primer siglo, a través de más de 2000 años. Lo que Jesús de Nazaret, el Cristo, nuestro Redentor, oró antes de entregarlo todo a ti, oh Dios, por causa de la persecución humana. Hemos leído, oh Dios, en tu palabra, en el Evangelio de Juan, que el mismo día que Jesús resucita, el primer día de la semana, la puerta del aposento donde estaban los discípulos encerrados, atemorizados, que fueran encontrados por las autoridades judías, el Sanedrín, y ser juzgados, que fueran encontrados por las autoridades romanas y ser ejecutados. Ese día Jesús vino a ellos a través de esa puerta, a través de ese lugar que los protegía, y les dijo: paz a vosotros. Hemos aprendido en tu palabra, oh Dios, también que cuando ellos andaban caminando hacia el camino de Emaús, con un extraño que se junta a ellos y comparte, le invitan a venir a posar con ellos, y cuando ese extraño parte el pan, en ese momento ellos se dan cuenta que Jesús de Nazaret, el Mesías, había resucitado. Hemos aprendido, Dios, a través de tu palabra que nos ha llegado en el Evangelio de Juan, que cuando ellos pescaban desesperadamente, guiados por el liderismo de Pedro, un extraño desde la arena de la playa les invitaba a salir, estando parado junto a una fogata y unos peces preparados para ellos. Y nuevamente afirmaron que Jesús de Nazaret, el Cristo, vivía, verdaderamente vivía. Recordamos y proclamamos, oh Dios, lo que Jesús
de Nazaret ha hecho por nuestra vida, en su vida y en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Y lo que pedimos ahora, oh Dios, es que envíes el poder de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Hoy, este día que nos reunimos en tu nombre, que lo hagamos, oh Dios, en toda su plenitud por el amor que te profesamos, en gratitud por todos los dones de la vida que nos has dado. Ayúdanos, oh Dios, a entender que nuestra reunión simboliza lo que antes, allá en el primer siglo, celebraban los primeros seguidores cristianos creyentes en Cristo Jesús, Redentor, enviado por ti, oh Dios. Y al reunirnos volvemos a partir el pan y participar de esa copa. Y en nuestra comunión absoluta y plena, como siervos tuyos, oh Dios, en Cristo, la presencia tuya en Cristo está presente. Está ahí la gloria tuya, oh Dios, en Cristo se encuentra en medio de nuestra comunión. Ayúdanos a realizar esto en espíritu y en verdad. Porque lo pedimos, lo buscamos, lo anhelamos en Cristo Jesús. Amén, oh Dios. Nuestro anhelo es que haya muchas bendiciones, paz y realización en Cristo en todos y cada uno de ustedes. Nuestra oración siempre será: recuérdenos en ella a nosotros cuando ustedes oran. Continuemos en la comunión que Dios nos ha dado hace más de 2000 años, en Cristo Jesús. Dios les bendiga, estaremos próximamente con ustedes.